Se suponía que no debía volver a casa aquel fin de semana. En un principio había planeado quedarme en el campus, quizá ponerme al día con algunas lecturas, hacer la colada y, por fin, arreglar el grifo que goteaba en nuestro piso. Pero entonces se estropeó el agua caliente y mi compañero de cuarto se olvidó de pagar la factura de la luz, así que pensé que un par de días en casa no harían daño. Cuando le mandé un mensaje a mi madre, me contestó al instante. Claro, pero que lo sepas, tu tía se queda esta noche. Está en la ciudad por una conferencia. La tía Claire, la hermana pequeña de mi madre. Técnicamente mi tía, aunque nunca fuimos tan formales. De niño, ella era la guay. La que me dejaba ver películas para mayores antes de tiempo, me colaba chuches cuando mis padres no miraban e incluso me llevó una vez a un concierto cuando tenía 16 sin decírselo a nadie. Solo me sacaba unos 15 años, así que la diferencia nunca se sintió tan grande. Aún así, hacía casi un año que no la veía. Cuando llegué a casa, el sol ya se había escondido tras los árboles, proyectando sombras largas sobre el césped. La luz del porche estaba encendida y la puerta principal crujió igual que siempre cuando entré. Por aquí, gritó una voz desde la cocina. Dejé la mochila junto a las escaleras y seguí el olor a ajo y hierbas. La tía Claire estaba descalza frente a los fogones, con un top negro sencillo y vaqueros, el pelo recogido en un moño deshecho. Miró por encima del hombro y sonrió. Vaya, mira quién se ha dignado a aparecer. El agua caliente era un lujo que echaba de menos, dije con media sonrisa. Se rió mientras removía algo en una sartén. ¿Tienes hambre? Siempre. La cena fue pasta sencilla, pan de ajo, vino. De esas comidas que se sienten más como un ritual que como algo especial. Nos sentamos en la mesa de la cocina poniéndonos al día. Ella habló de la empresa de diseño para la que ahora trabajaba como freelance, de que estaba en la ciudad por un taller de branding. Yo le conté mi horario hecho un desastre, el profesor que todavía no recordaba mi nombre y mi intento fallido de preparar un curry la semana pasada. La conversación fluía fácil, familiar, cálida. Después de cenar, me ofrecía ayudar con los platos. Ella me hizo un gesto con la mano para que me fuera al salón. Anda, tira. Te alcanzo en un minuto. Me dejé caer en el viejo sofá, todavía demasiado blando en el centro, y me puse a mirar el móvil. Unos minutos más tarde apareció con 2 tazas de té, la suya de manzanilla, la mía verde, y pusimos algo al azar en Netflix sin prestarle mucha atención. Casi había olvidado lo fácil que era hablar con ella, como lograba que todo pareciera natural. Al cabo de un rato miró el reloj y bostezó. Vale. Debería prepararme para dormir. Sí, respondí estirándome, yo también. Se levantó con su taza. Estoy en la habitación de invitados. Tu madre me dijo que podías usar su cuarto, ya que están fuera el fin de semana. Genial, asentí. Unos 15 minutos más tarde, tras ponerme el chándal y lavarme los dientes, me la encontré otra vez en el pasillo. Llevaba una toalla colgada del hombro, el pelo húmedo y un cepillo de dientes en la mano. Con una camiseta amplia y unos pantalones cortos, parecía más una compañera de piso de la universidad que una tía. El baño es todo tuyo, me dijo al pasar junto a mí. Le di las gracias, aunque mi mente se quedó un segundo enganchada en cómo la camiseta se le pegaba al hombro, en la humedad de su cabello. Lo sacudí de mi cabeza. Era familia, más o menos, y estaba simplemente cansado. Más tarde, ya tumbado en la gran cama de mis padres, escuché el crujido suave de las tablas en el pasillo y después el sonido de la puerta de la habitación de invitados cerrándose. Apagué la lámpara y cerré los ojos, pero no podía dormir. Quizá era el colchón distinto, el zumbido del ventilador del techo o esa sensación de que la casa era distinta por la noche cuando era el único despierto. O quizá era porque no me había esperado que ella se viera tan distinta. No distinta en un modo fácil de explicar, simplemente no como la recordaba. A la mañana siguiente me despertó el olor a café. Por un momento olvidé dónde estaba. La luz del sol que se colaba por las persianas era más suave que en mi piso, y las sábanas olían a lavanda en vez de a detergente. Cuando me incorporé, la casa estaba en silencio. Ni tele, ni voces, solo el tintineo lejano de platos abajo. Encontré a la tía Claire en la cocina,
ya vestida con un top y un pantalón de chándal, bebiendo de su taza mientras hojeaba algo en el móvil. Llevaba el pelo recogido, los pies descalzos sobre las baldosas. «Buenos días», dijo, levantando la vista con una sonrisa perezosa. «Buenos días», respondí, frotándome los ojos con sueño. «El café está recién hecho», señaló hacia la cafetera. Me serví una taza y me apoyé en la encimera. Hablamos un poco de nada en particular, el tiempo, el tráfico, un sueño raro que había tenido. Parecía una mañana de domingo de otra vida. Cálida, cómoda, familiar. Y entonces llegó el contratiempo. Miró su móvil y frunció el ceño. Parece que el hotel ha fastidiado mi reserva para esta noche. Me la han pasado a mañana. ¿Cómo? ¿No te ibas a quedar aquí? Iba a registrarme en un sitio en el centro esta tarde. La conferencia empieza temprano mañana y no quería cruzar la ciudad en hora punta. Suspiró. Supongo que me tocará quedarme aquí otra noche, si no molesta. Claro, respondí, quizá demasiado rápido. Ella arqueó una leve sonrisa. ¿Seguro que no te estoy estorbando? En absoluto. Solo estoy de visita. ¿Recuerdas? Vale, dijo, dando unos golpecitos en la encimera. Supongo que volveré a ocupar la habitación de invitados. Esa tarde, tras un día tranquilo en casa, asomó la cabeza al salón mientras yo estaba medio dormido en el sofá. Oye, dijo. Pues, pequeña complicación. Me incorporé. ¿Sí? El somier de la cama de invitados está flojísimo, como que una pata se ha partido. ¿Estás bien? Sí, solo me ha asustado, pero no me fío de que aguante esta noche. ¿Quieres que intente arreglarla? Negó con la cabeza. No, está para tirar. Le mandé un mensaje a tu madre y me dijo que, si pasaba algo, usara su cama. Tú puedes quedarte en el sofá. Dudé. La verdad, el sofá me estaba destrozando la espalda. Ella sonrió con un gesto culpable. ¿Quieres que simplemente compartamos la cama? Parpadeé. Espera, ¿los dos? Se echó a reír. ¿Qué? ¿Te crees que muerdo? No, yo solo. Mira, es una cama enorme. Somos adultos, y si roncas, te empujo y punto. Problema resuelto. Intenté tomármelo a broma. Visto así, vale. Más tarde esa noche, me quedé un momento en la puerta del dormitorio, sin saber muy bien cuál era la etiqueta en esa situación. Ella ya estaba bajo las sábanas, recostada contra una almohada con un libro en el regazo, el pelo recogido y unas gafas en la nariz. Levantó la vista y sonrió. Pareces nervioso. No lo estoy, mentí, entrando. Señaló el otro lado de la cama. Tampoco muerde. Me metí con cuidado, manteniendo cierta distancia. Apagó la lámpara y nos quedamos en silencio, a oscuras, durante un buen rato. Escuché el sonido de las páginas al pasar y luego cómo dejaba el libro. Buenas noches, dijo. Buenas noches. Silencio. Solo se oía cómo se movía un poco, el edredón tensándose. Yo fijé la vista en el techo, negándome a mirar. Cuando desperté al día siguiente, seguíamos cada uno en su lado, pero apenas. Ella estaba de espaldas a mí, a unos centímetros. El aire estaba cálido, podía sentir el leve subir y bajar de su respiración. Me quedé quieto también. Al cabo de un rato se movió, se estiró suavemente y se giró. Nuestros ojos se encontraron. Buenos días, dijo con voz baja y áspera por el sueño. Buenos días. Sonrió levemente y se levantó, estirando los brazos por encima de la cabeza. Su camiseta se levantó lo justo para mostrar un destello de piel antes de bajársela y desaparecer en el baño. Yo solté el aire como si lo hubiera estado conteniendo todo ese tiempo. El resto del día pasó en una especie de niebla extraña. Todo parecía normal: café, recados, pequeñas tareas. Pero por debajo había un murmullo imposible de ignorar. Una nueva conciencia que antes no estaba, o quizás siempre había estado enterrada. Esa tarde la encontré en el dormitorio, peinándose frente al espejo. Ya estaba en ropa cómoda para la noche, unos pantalones cortos oscuros y una camiseta blanca de tirantes que le quedaba demasiado perfecta. Cuando me vio en el reflejo, sonrió. ¿Qué? Preguntó. Nada, contesté rápido.
Se giró por completo y alisó el dobladillo de su camiseta sobre el vientre. Luego me miró directamente a los ojos. ¿Esto es demasiado para dormir? Me quedé helado. Ella no parpadeó, no sonrió con sorna, solo dejó la pregunta suspendida en el aire, como un reto envuelto en lino y luz tenue. Durante un instante pensé que estaba bromeando, que se reiría, negaría con la cabeza y quitaría hierro como si fuera una broma sin importancia. Pero no lo hizo. Se quedó allí, en el resplandor suave de la lámpara, una mano aún tirando levemente del bajo de la camiseta, observándome con una expresión que no conseguía descifrar. Serenidad, firmeza, quizá curiosidad. ¿Es demasiado?, repitió, esta vez con un tono más ligero, pero nada desdeñoso. Tragué saliva, sin saber dónde mirar. Está bien. Quiero decir, no, no es demasiado. Sus labios se curvaron, no en una sonrisa pícara ni juguetona, solo en una sonrisa tranquila, como quien confirma algo sin necesidad de insistir. Vale, dijo, dándose la vuelta hacia la cómoda, solo comprobaba. Hay gente rara con lo que se pone para dormir. Me senté en el borde de la cama, intentando ralentizar el pulso. No era solo lo que había dicho, era como lo había dicho. No coqueta, no tímida, simplemente consciente. Y esa conciencia era peor que cualquier gesto evidente. Me hacía sentir visto, no como el crío al que antes llevaba al zoo o le compraba cómics, sino como otra persona ahora, alguien al que hablaba sin la máscara de la familia. El resto de la noche se movió a cámara lenta. Nos acostamos otra vez como la noche anterior, pero todo era distinto, más denso, más cercano. El aire cargaba algo que antes no. Su camiseta de tirantes, simple algodón acanalado, se movía levemente con cada respiración. Intenté no mirar. Fracasé. Nos tumbamos de espaldas en la oscuridad, en silencio al principio. Entonces habló. ¿Te has fijado en lo calladas que se vuelven las casas de noche? Asentí aunque ella no pudiera verlo. Sí, como si contuvieran la respiración. La miré de reojo. Su perfil apenas se distinguía contra la débil luz de la luna filtrándose por las persianas. ¿Duermes bien?, me preguntó tras un rato. A veces, anoche, no mucho, dudé. Yo tampoco, respondió casi en un susurro. No dejaba de pensar en, no sé, en el tiempo quizá, en lo raro que es. Parpadeas y alguien a quien conocías de niño de repente es un hombre. Eso me encogió el estómago. No estaba seguro de si hablaba de mí. Tenía miedo de preguntar. Ella se giró de lado, dándome la espalda. En fin, dijo en voz baja. Buenas noches. Buenas noches, respondí, con voz queda. No dormí en mucho tiempo. Pasada la medianoche, me moví bajo las sábanas. El aire estaba demasiado cálido. Aparté la manta y me giré hacia su espalda. Su respiración era lenta y constante. La camiseta de tirantes se le había corrido un poco, los tirantes resbalando por su hombro. Aparté la vista. Cerré los ojos. Me repetí que no pensara demasiado. Por la mañana, el silencio entre nosotros no era incómodo. Si acaso, era más suave que antes. Nos movíamos por la cocina como gente que ha vivido junta mucho tiempo. Ella me pasó el café sin hablar. Yo unté tostadas para los dos. En un momento, nuestras manos se rozaron y ninguno se apartó. Más tarde, mientras yo intentaba arreglar una silla rota del jardín, salió con 2 vasos de limonada. Me dio uno, se quedó a mi lado y miró el cielo. ¿Siempre eres tan callado? Solo cuando no sé qué decir. Me miró. ¿Eso es lo que pasa ahora? Sostuve su mirada, el sol atrapando destellos dorados en sus ojos. Sí, algo así. Ella bebió un sorbo, luego sonrió apenas. Creo que me gusta. Esa noche no fuimos directo a la cama. Acabamos en el sofá viendo una película a la que apenas prestamos atención. La luz era tenue, una manta ligera sobre nuestras piernas. En un momento, movió las piernas y su rodilla rozó la mía. No la retiró. Yo tampoco. Cuando la película terminó, ninguno se levantó enseguida. Los créditos desfilaron en silencio. Debería ir a prepararme, dijo al final. Asentí. Se levantó despacio, recogiendo sus cosas. En el umbral, se detuvo. No te quedes despierto hasta tarde.
Sé lo que pasa cuando lo haces. ¿Qué pasa? Le das demasiadas vueltas a las cosas. No esperó respuesta. Cuando por fin entré al dormitorio, la lámpara estaba apagada, pero la habitación no estaba del todo a oscuras. La luz del pasillo se filtraba en una rendija dorada por la puerta entornada. Me acerqué y la encontré ya en la cama, tumbada de lado, con los ojos abiertos, mirándome. Pensé que ya dormías, dije. No, respondió. Aún no. Me metí con cuidado, procurando no alterar el espacio entre los dos. Ella ajustó la almohada y susurró. ¿Alguna vez piensas en lo extraño que es? ¿El qué? Lo cerca que pueden estar las personas sin tocarse. Sus palabras flotaron en el aire, suaves y densas al mismo tiempo. No respondí, no podía, porque tenía razón y no sabía qué podía pasar después. La noche se alargó en silencio, pero no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que ninguno había dicho, cargado con el peso de lo que casi y lo que tal vez. Estábamos tumbados a centímetros, nuestras respiraciones desacompasadas, la suya lenta y firme, la mía irregular, cautelosa. Clavé los ojos en el techo, contando las vueltas lentas del ventilador, el leve crujido de las sábanas cuando ella se movía. No me atreví a girarme hacia ella, pero sabía que seguía despierta. Lo sentía. Otra vez tan callado, dijo al fin, con la voz apenas por encima de un susurro. Estoy intentando no decir una estupidez. Soltó una pequeña risa contenida. Eso es un buen instinto. Tragué saliva. Contigo es difícil pensar con claridad. Hubo una pausa. No es mi intención. ¿Estás segura? Guardó silencio un instante demasiado largo. No, en realidad no, dijo al fin. Giré la cabeza hacia ella. Por fin tenía los ojos abiertos, mirándome directamente. Con la luz tenue que entraba desde el pasillo, sus facciones parecían suaves, pero su mirada era nítida, presente, firme. Esto es complicado, dije. Aunque no estaba seguro de a quién estaba advirtiendo, si a ella o a mí mismo. No, respondió en voz baja. Solo es complicado si fingimos que no ha pasado. ¿Qué ha pasado? Parpadeó despacio. Todo menos lo que pensábamos que pasaría. Sentí que sus palabras caían entre nosotros como un reto, como un desafío. Aún así, me quedé donde estaba. La tensión ya no se escondía bajo la superficie, estaba allí, expuesta, viva. Se giró boca arriba, soltando un suspiro suave. ¿Te acuerdas cuando tenías 12 años y te llevé a aquella excursión de noche a la montaña? Sonreí levemente. Sí. Me puse malo con los malvaviscos. Me vomitaste en los zapatos. Todavía me debes un par nuevo. Rió Quedo, aunque su voz seguía suave. Entonces solía pensar en ti como en mi pequeña sombra. Eras callado, observador, siempre mirando, siempre pensando. No dije nada. Ella continuó. Pero ahora no dejo de olvidar que ya no eres un crío. Exhalé despacio. No lo soy. Giró la cabeza de nuevo, nuestros ojos encontrándose en la oscuridad. No, no lo eres. Había algo definitivo en la forma en que lo dijo. No era un reproche, ni una broma, era honestidad pura. Permanecimos así mucho tiempo, dos siluetas en la oscuridad, frente a frente. El espacio entre nosotros parecía más fino que nunca. Entonces ella levantó la mano y se apartó un mechón de pelo de la cara. Si esto te resulta demasiado raro, dímelo ahora. Y no lo volveré a mencionar. Busqué en su expresión alguna duda, pero no había ninguna. Solo quietud, y algo parecido al valor. No es raro, dije en voz baja. Sus ojos se suavizaron. Entonces, ¿qué es? Aún no lo sé, admití. Pero no es fingido. Eso pareció importarle. Sus hombros se relajaron un poco. Bajó la mirada un instante y luego volvió a subirla hacia mí. No planeé nada de esto. Lo sé. Pero no me arrepiento. Yo tampoco. Se giró de lado otra vez. Esta vez más despacio, más cerca. No llegó a tocarme, pero lo bastante próxima como para sentir el calor de su piel, ver el leve subir y bajar de su respiración. No te estoy pidiendo nada, dijo. Solo quería saber si no estaba sola sintiéndolo. No lo estás. No nos besamos.
Ni siquiera nos tocamos. Solo nos quedamos ahí, cara a cara. La tensión ya no era algo contra lo que luchar o de lo que esconderse, sino algo reconocido, aceptado. Entonces sonrió apenas. Buenas noches, susurró. Buenas noches, respondí. Se detuvo. Y luego, casi como un pensamiento suelto, pero con una claridad inconfundible, añadió.